Las morgues siempre han sido lugares de inquietante silencio, templos donde la muerte reina en cada rincón. En esos pasillos fríos y desolados, el aliento de la vida ya no existe, solo el eco de lo que alguna vez fue. Los cuerpos alineados en estanterías metálicas parecen dormir, pero el aire alrededor de ellos está cargado de algo mucho más oscuro. Y es precisamente en esas grietas de la realidad donde las sombras se alargan y donde el mal puede acechar sin ser visto. Pero no eran simples fantasmas los que caminaban entre las sombras. En la oscuridad de la morgue había algo más, algo mucho más antiguo y malvado. En esta morgue era más que un lugar de sanación, era un punto de encuentro entre el cielo y el infierno, donde las almas se perdían, los demonios acechaban y los fantasmas susurraban advertencias que solo los más desafortunados podían escuchar. Estaba vivo. Trabajar en urgencias nunca es fácil. Las jornadas de 12 a 24 horas son agotadoras y, a menudo, aterradoras. Sin embargo, hay turnos que se quedan grabados en la memoria, aquellos que trascienden la rutina diaria. Uno de esos turnos ocurrió un lunes en la noche, un turno que hasta el día de hoy me persigue. Esa noche había tenido un flujo constante de pacientes, pero nada se comparó con el evento que cambiaría todo. Una víctima de un accidente había llegado y, tras los intentos fallidos de resucitarla, se decidió que su cuerpo debía ser llevado a la morgue. Junto a un auxiliar, bajé a ese lugar helado, sin saber que la oscuridad de la morgue guardaba un secreto aterrador. Al llegar, nos recibió Marco, el encargado de la morgue. Su rostro mostraba una palidez inusual. Cuando le pregunté si todo estaba bien, él vaciló y mencionó un accidente que había ocurrido ese mismo día, pero fue interrumpido por la llamada de su supervisor. Prometió contarme después. La rutina continuó hasta que me retiré, ansiosa por saber más. En cuanto terminé mi turno, le escribí. Marco me relató lo que había sucedido. Un hombre había sido ingresado como fallecido, pero al abrir el refrigerador, descubrieron que estaba vivo. El médico que lo había declarado muerto había cometido un error fatal. Despertarse en un contenedor para cadáveres es una pesadilla en sí misma. El hombre, temblando por el frío, repetía que había visto algo. Su mirada estaba llena de terror y sus palabras eran incoherentes. ¡Lo vi! ¡No puedo volver a lastimarlo! No entendía de qué hablaba, pero algo en su voz resonaba en mi interior. Esa noche no pude dormir. Imaginaba la escena de aquel hombre despertando en la oscuridad. La morgue, fría y silenciosa, parecía cobrar vida en mi mente. Al día siguiente, mi jefe me asignó a su cuidado y descubrí que había sido trasladado a observación.
A pesar de su recuperación, había un aura extraña a su alrededor. Entré a su habitación y lo encontré despierto, con la mirada fija en una esquina. ¿Tú también lo ves?, me preguntó con un temblor en su voz. Miré hacia la dirección que señalaba, pero solo había sombras. «¡Está ahí!», insistió. El aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió mi espalda. Salí rápidamente, tratando de ignorar el miedo que crecía dentro de mí. Durante el resto del día, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Susurros, risas inaudibles y una mirada fija en lo que parecía ser algo invisible. Mi jefe, preocupada, decidió remitirlo a psiquiatría. La tensión en el aire era palpable, pero intenté seguir adelante, ignorando la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Al final de mi turno, volví a su habitación, pero la cama estaba vacía. Corrí al baño, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. La inquietud se apoderó de mí. Decidimos buscarlo, pero cuando llegamos a la morgue, un sonido metálico nos detuvo. Las puertas de los refrigeradores se abrían y cerraban solas. Un espectáculo aterrador. En el centro de la morgue encontré al paciente susurrando en un rincón. «Él está aquí, él está aquí», repetía. Miraba hacia el fondo de la sala, donde algo oscuro y amorfo parecía moverse. Mi corazón latía con fuerza. De pronto, algo se asomó entre las sombras. Una figura con ojos grises, piel translúcida y una risa que helaba la sangre. Quise acercarme, pero mi jefe me detuvo. En ese momento, el hombre cayó al suelo convulsionando. La alarma sonó y la sala se llenó de médicos y enfermeras. Mientras lo atendíamos, él me miró fijamente y susurró: «¿Lo has visto? Ya no hay vuelta atrás». Cuando logramos estabilizarlo, supe que debía olvidar lo ocurrido. Mi jefe y yo acordamos no hablar de ese suceso. El hospital siguió su curso, pero la morgue permaneció como un lugar prohibido para mí. El terror de lo que vi esa noche se aferró a mi mente, y cada vez que paso cerca de aquella puerta, siento la presencia del horror que una vez estuvo muy cerca de mí.